palabra de Dios se lee, ¿verdad? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. ¿Dónde? En la cárcel. Entregándole a 4 grupos de 4 soldados a cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Diga conmigo, Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, digan conmigo, 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y el 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Padre, gracias te damos. Aleluya. Honramos, glorificamos, bendecimos, Dios, tu santo y bendito nombre. Habla nuestras vidas, ministra nuestros corazones. Sabemos que tu palabra es vida y verdad, y ella tiene vida eterna. Tu palabra es espíritu, y ella es la que edifica, restaura, levanta. Así que, Padre eterno, conforme a tu voluntad, voy a ministrar tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bella historia, y cuando la leemos, ¿verdad?, a veces la vemos como tan normal ver esta bella historia. Pero cuando pasa esto, que encarcelan a Pedro, la Biblia, si usted se da cuenta en los hechos, era donde estaba experimentando el mayor crecimiento en la iglesia. La iglesia estaba siendo expandida de una manera extraordinaria, sin precedentes. Era impresionante cómo la iglesia crecía, la iglesia de Cristo. Porque una de las cosas tenemos que entender que Cristo edifica su iglesia. Él es el que añade lo que han de ser salvos. Él es el que cada día viene poniendo lo que van a ser salvos, ¿verdad? Y me están llamando varias veces, pero bueno. Pero cuando pasa esto, en este bello crecimiento, algo que me encanta es que siempre el enemigo tratará de levantarse. Siempre el enemigo tratará de detener lo que Dios está haciendo en la vida de cada creyente. Así que cada uno de nosotros tenemos que estar preparados, como dice el apóstol Pablo. No ignoramos las maquinaciones del enemigo. Estamos claros de que van a haber obstáculos, levantamientos, pero cuando pasa esto, tenemos que alegrarnos, porque nuestra victoria y nuestra garantía está en Dios. Nosotros le hablamos a la iglesia de que no todo será color de rosa, no todo será paraíso. Habrá obstáculos, habrá momentos duros, habrá momentos de desencanto, de dolor, pero por encima de todas esas cosas tenemos que estar seguros de quién nos llamó. Amén. Así que cuando la iglesia estaba experimentando este gran crecimiento, este gran impacto, donde la gente, incluso usted puede darse cuenta que Pedro predicó en un mensaje y se convirtieron más de 3,000 personas, luego 2,000, y la gente se añadía más y más. Pero dice que los religiosos de ese entonces tenían envidia, se levantaron para que
el avance del evangelio no siguiera. Pero nadie puede detener el avance de Dios en su pueblo. Nadie, no hay hombre, no hay sistema, no hay nada en esta tierra que puede detener el avance de Dios. Por lo tanto, dice que Herodes mató a Jacobo y esto le agradó al pueblo judío, a los religiosos, a tal punto que él, para ganarse el favor de ellos, como estaba en un sistema político, ¿verdad? Dice que él también prendió a Pedro para así ganarse el favor de ellos. Pero no lo mató porque estaba la fiesta de la Pascua. Mire qué maravilloso es Dios. La Pascua era algo donde el pueblo judío o el israelita, ¿verdad?, iba para conmemorar lo que Dios había hecho cuando lo sacó de Egipto. Ustedes saben la historia que dice que Dios iba a traer muerte, pero ¿qué hizo? Dice que Él le dio una orden: maten un cordero y con la sangre pónganle en la puerta para que cuando pase la muerte no pueda entrar en esa casa. Así que todos saben la mano de Dios, qué poderosa fue, la cual trajo libertad. Así que ellos dijeron: vamos a conmemorar, y eso era algo que se hacía. Ellos iban. Pero ya Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había hecho un sacrificio una vez y para siempre. Esto que pasó en ese tiempo era algo externo, pero Cristo vino a hacer algo no solamente externo, sino algo interno, algo espiritual. Romper al ser humano y hacerlo libre, pero una vida en Él en abundancia a través de su muerte. Así que ellos estaban ahí distraídos, gozando, celebrando, y Pedro estaba ahí. Herodes es el hombre que viene de Saúl. Usted sabe la historia de Saúl, el que persiguió ¿a quién? A Jacob. Así que la descendencia de Herodes el Grande viene de Saúl. Siempre ha sido enemigo, pero Herodes representa y simboliza Satanás, el enemigo. ¿Cuántos están acá y bendicen al Señor? Así que pasa algo extraordinario, y es lo siguiente, porque son tantas las cosas que quiero como impartir. ¡Wow! Lo que representa todas estas cosas. Así que cuando él decide el día siguiente para soltarlo con el veredicto de matarlo también, el Señor se le adelantó, porque el enemigo podrá dar un veredicto, el enemigo podrá ponerte fecha, pero Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. Las cosas van a suceder no al tiempo ni al sistema del hombre, sino al tiempo perfecto de Dios. Así que todos saben la historia. Dice que se le presentó un ángel. Ahora mi pregunta es: ¿por qué le ponen tantos guardias si esa cárcel era tan segura? Aleluya. ¿Por qué? Sin embargo, no importa las personas que pusieron, Dios tenía un plan maravilloso. Pero hay algo interesante. Cuando vemos las escrituras, que la iglesia oraba sin cesar por Pedro, nos da a entender la importancia de la oración. La oración, la Biblia nos enseña que nos podemos conectar con Dios. Podemos tener comunión con el Padre. Es una conversación entre Dios y el hombre. Es el lugar donde podemos refugiarnos, deleitarnos. Es el lugar donde podemos hablar y entregar nuestras cargas. Incluso los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: enséñanos a orar. Y Él entregó 7 principios extraordinarios acerca de la oración, que cuando oremos debemos orar: Padre nuestro, venir con identidad de hijo, pero también entrar en un tiempo de adoración. Y si usted se da cuenta, todos los puntos extraordinarios que Jesús le enseñó. Pero el apóstol Pablo también nos enseñó algo interesante, que tenemos que orar sin cesar. No importa en el lugar que estemos, donde lo encontremos, tenemos que orar. Usted puede orar hasta caminando, usted puede orar en el baño,
Usted puede orar en su recámara. Hay lugares, amados, que usted puede tomarlo, pero cuando oramos en el poder del acuerdo, cuando dos se ponen de acuerdo, la Biblia dice, todo lo que pedimos al Padre será hecho. Pero hay una oración, amado, cuando tú entras en la recámara, donde tú abres tu puerta y entras en el secreto de Dios. Dice la palabra que Él te va a recompensar en público. Pero hay una oración que Jesús dijo, no oren como los fariseos, ellos oran para que la gente lo vea. Ellos oran en las plazas, ellos oran donde la gente, amado, en verdad, se quedaban impresionados por esa elocuencia, oraban lindo. ¿Cuántos les gustan orar lindo? Pero la intención de sus oraciones no era aceptada en el trono de su gracia. La forma en la cual ellos la hacían. Por lo tanto, esta gente no tenía esa aprobación del cielo. Jesús le dijo, no oren como ellos, para que la gente lo vea, para que la gente se quede impactado. Wow, qué bien lo hace. Que tu corazón lo único que quieres es impresionar. Esa oración no tiene impacto ni es recibida. Pero la iglesia oraba unida, colectivamente, con un propósito, con un fin. Y era que Dios hiciera un milagro en la vida de Pedro. No sé si era que Dios le cambiara el corazón a Herodes o que Dios hiciera algo. Pero la oración de esta gente estaba enfocada que Dios pudiera intervenir. Mi pregunta es, ¿cuál es tu oración? ¿Cuál es el propósito de la misma? Porque la oración trae resultados. Amén. El apóstol Pablo también nos enseña en Efesios capítulo 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orad en el Espíritu. Mi pregunta es, ¿qué es orar en el Espíritu? Hay personas que pueden relacionar esto, que orar en el Espíritu es hablar en lengua. Y entonces hay algunos que quizá hablan en lengua y creen que todos son carnales. Orar en el Espíritu es la única palabra que tengo para ti. Es alguien que hace la voluntad del Padre. Amén. Es alguien que puede deleitar al Padre con lo que Él les ha mandado hacer. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, está siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias a Dios. Que tu oración se convierta en un deleite, en un disfrute. Que cuando tú oras al Padre, tú sabes que Él te escucha y te responde. La pastora Wanda decía, el no de Dios muchas veces duele, pero yo he entendido que el no de Dios me bendice tanto como el sí. Porque cuando Él no me da algo es porque sabe que no me conviene. Cuando Dios no me responde es porque Él me está enseñando algo. Y es lo que tenemos que aprender como iglesia. Así que pasa algo extraordinario. Pedro está ahí en la cárcel. ¿Quién quisiera estar ahí? La cárcel habla de limitación. Algunos pueden relacionar esto con juicio. También representa simbólicamente pecado, alguien que está encarcelado. Mas sin embargo Pedro se encontraba ahí, no por voluntad propia, sino por asignación divina. Porque hay cosas que no vamos a comprender, ni la vamos a racionar lógicamente. ¿Cómo que yo puedo estar pasando por una enfermedad si Dios es mi sanador? ¿Cómo yo puedo pasar por una crisis si Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Cómo yo puedo estar pasando por puertas cerradas si Él es que tiene el poder, la potestad y autoridad para abrirla? Hay cosas que no tendrán sentido, pero al final dirá, valió la pena que yo pasara por esto. Porque Dios nos enseña, Dios nos capacita. Yo le decía a mi esposa hace unos días, hay cosas que pasan en nuestra vida para nosotros preguntarle a Dios, ¿qué tú quieres que yo aprenda? Porque hasta que no aprendamos no vamos a pasar el examen, ni tampoco entraremos al próximo nivel de gloria. Quien dice amén. Así que él estaba en la cárcel. Y cuando vemos alguna historia de hombres que también estuvieron en la cárcel, Jeremías, pero en esa cárcel, si usted ve el capítulo anterior acerca
de Jeremías, cuando Dios le dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él estaba en una cárcel. Él estaba ahí en ese lugar que se sentía cohibido, se sentía, amado, frustrado, como muchos de nosotros, que a veces nos sentimos en situaciones duras. Y ahí Él le dice: yo soy que hice la tierra, el mundo y todas las cosas. Yo soy el que afirmo, yo soy. Le hace entender que Dios es el que tiene el poder y autoridad. Y le dice: aunque tú estés en esa cárcel, clama a mí, porque yo te voy a responder. En pocas palabras, Él está diciendo: la cárcel no puede ser una limitación para ti. La circunstancia no puede ser un obstáculo para ti. Por eso que si alguien tiene la boca para adorar al Padre, es una persona que es libre para expresar el propósito. Amén. Y la gracia del Cristo que nos habita. Así que en la cárcel estaba. Usted sabe lo que pasó con José. Él estaba en la cárcel, pero una palabra específica dice: pero Dios estaba con él. Hay una palabra que me llama mucho la atención cuando Jesús estaba siendo probado. Satanás le dijo: pero si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes a piedra en pan? Y esto fue algo que me golpeó y siempre trabajó en mi vida. Porque cuando yo estuve en Bávaro, la gente muchas veces decía: pero tú eres ni que hijo de Dios. Pero ¿por qué tú estás pasando por esto y cual cosa? Y a veces queríamos impresionar y decirle a la gente que yo soy hijo. Mire, déjese de estar tratando de convencerle que usted es hijo de Dios. Si nadie lo quiere creer, créalo usted. Así es. Usted no puede medir el nivel de hijo por lo que usted recibe. Porque si no, va a quedar frustrado o frustrada. Jesús le dijo lo siguiente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, el ser hijo simplemente se recibe por el Padre. Usted no decidió ser hecho hijo. Usted nació y está aquí gracias al Dios eterno. Ahora usted decide con quién casarse. Usted decide, ¿verdad?, si quiere incluso tener un hijo. Así que cuando pasa esto, que está en la cárcel, un evento extraordinario es que dice que cuando el ángel llega a ese lugar, resplandeció todo el lugar. Y algo que yo he dicho anteriormente: cómo Dios resplandece el lugar y solamente uno pudo verla. Cómo el lugar fue aclarecido, iluminado, mas sin embargo los guardias ninguno se dieron cuenta. Y eso pasa muchas veces con nosotros, donde Dios está haciendo algo tan impresionante que solamente tú lo ves y tú tratas de hacer, de mirar. Es que yo estoy aquí, mira lo que Dios está haciendo. Mire, mi hermano, nadie va a ver lo que Dios está haciendo muchas veces. Pero eso no debe de preocuparle. Lo que debe preocuparle es que usted tenga la convicción y la certeza de quién le llamó. Porque muchas veces lo exterior se convierte en un estorbo a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque estamos muchas veces enfocados en lo que la gente ve en nosotros. Así que ilumina todo el lugar, resplandece. Quiero decirte algo: no importa la oscuridad por la que tú estés viviendo o pasando. No importa por las circunstancias que tú puedes estar atravesando. En la noche que se encontraba Pedro, posiblemente era la hora más oscura. Pero en la noche más oscura también puede brillar esa gran luz. Por eso que alguien dijo que la noche más oscura es la 12. Algunos dicen que es las 5 de la mañana. Pero no todo el tiempo será de noche en tu vida. Así es. Hay un tiempo que vas a ver resplandecer. Amén. Aleluya. Así que lo primero que hace, y es lo que quiero hablarle hoy, que fue lo que me llamó mucho la atención: el ángel golpeó a Pedro por el costado. Diga conmigo: golpeó a Pedro por el costado. Leemos esta palabra tan literal, tan normal como un golpe. Y yo quiero ahora expresarle a ustedes lo que es esto.
significa. En el idioma original del relato tenemos que notar la palabra, el verbo de traducido como tocó. La palabra en el griego es patazo, que realmente significa golpear, herir o lastimar. Este término describe un golpe realizado con violencia que causó dolor, incluso lesiones. Si usted va a la historia de Jacob, dice que tuvo un encuentro con Dios y dice que el ángel lo golpeó ¿por dónde? ¿Y qué pasó? Lo quebró. Hasta hoy los israelitas, ¿verdad?, dicen que no comen esta parte. Salió cojeando, le quebró. Muchas veces creemos que el toque de Dios es un toquecito. Hay cosas que van a doler. Hay cosas que serán quebradas en tu vida. Incluso hay literalmente una traducción donde habla de muerte, donde Dios patea. Por eso que hay cosas, amado, que Dios la va a permitir, pero es para nuestro bien. Y esa misma palabra está relacionada con Herodes cuando estaba dando un veredicto. Y dice que un ángel vino y golpeó a Herodes, pero se murió. Sin embargo, Pedro no se murió. Porque aquellos que están conectados a la fuente de la vida, lo que para otro es muerte, para ti es vida. Amén. Lo que para otro es miseria, la promesa y lo que Dios ha dicho de ti se convierte en un impacto de gloria. Amén. Así que hay cosas que van a doler en el costado. ¿Dónde fue que le dio ahí a Jacob? En el muslo. ¿De dónde nació la mujer? Del costado. ¿De dónde nació la iglesia? Del costado de Cristo. Dice que Jacob peleó con Dios. ¿Cuántos están aquí que quieren pelear con Dios? Bueno, a veces no se puede. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Bueno, Jacob peleó con Dios y venció. Sí, es verdad. Mire, aquellos que se rinden a la voluntad de Dios y dejan que Dios haga con ellos lo que le place, son aquellos que van a ver a Dios obrar de una manera extraordinaria, maravillosa en su vida. Así que Dios muchas veces va a quebrar áreas en nuestra vida. Hace unos días atrás, hace unos meses atrás, Dios me cancelaron el trabajo. Yo no entendía y estaba frustrado, yo no sabía qué hacer. Y uno, ¿verdad?, como hijo de Dios, nos dice, todas obras para bien, pero vivirlo, mire ahora el que tan santo, tan angelito. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. No, hermano, toda obra para bien. Uno no ve salida ni nada. Y hace unos días me llamaron para que trabaje en un lugar mucho mejor. Lo que nos hace entender que debemos dejar que Dios obre y haga como a Él le plazca. Hay cosas en tu vida que van a doler, pero es para Dios traer algo mejor. Hay cosas en tu vida que Dios te va a quitar, pero valdrá la pena. Hay cosas que van a causar mucha lágrima en tu vida y es verdad, duele. Donde Dios te quita personas, donde Dios te desconecta de cosas que tú incluso lo tienes como un Dios en tu vida. Pero de repente te das cuenta que todo eso valió la pena para hacerte entender que tú no dependes de tu habilidad, de tus recursos ni de la sociedad, sino que depende únicamente de Dios, el que te creó y te formó. El único que tiene toda potestad y autoridad para hacer que tú resplandezcas. ¿Por qué Pedro se quitó las sandalias? ¿Será que Pedro pensó que ya su camino se había terminado? Ahí estaba Pedro encarcelado sabiendo que después de la Pascua lo iban a crucificar, seguro matar, no sé. Pero simplemente sabía que lo iban a matar. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Sientes que no hay salida? ¿Sientes que ya no serás sanado? ¿Crees que siempre vas
a tener la presión alta, baja, que todo el tiempo vas a vivir de esa enfermedad, de esa situación amarga y dolorosa. Así que lo mismo aconteció con la vida del profeta Elías. Lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dice por segunda vez. Estamos hablando del hombre ungido, el hombre que abría cielo y cerraba el cielo. El hombre que tenía la unción, amado, que levantaba a los muertos, que hablaba con Dios cara a cara. Sin embargo, emocionalmente se sentía derrotado. Emocionalmente estaba... ¿Cuántas veces nos sentimos emocionalmente derrotados? Sabemos que Dios nos dio una palabra y nos sentimos como que, y se va a cumplir, y Dios lo va a hacer. Por segunda vez, ¿cuántas veces Dios ha tenido que darte una palabra de gracia? Y ha tenido que decirte: yo estoy contigo, yo te llamé, yo te escogí, yo voy a hacerlo, aunque las circunstancias te haya golpeado. Y eso es lo que me encanta de Dios. No importa las veces que tenga que decírtelo, lo que Dios quiere es que puedas levantarte en el poder de su gracia y entender que Dios lo dijo y Él lo hará. Hijo, come. No estamos hablando de una comida simplemente física, por eso que necesitamos la comida espiritual, esa que se encuentra en la palabra de Dios. Y es la palabra que le dijo el ángel a Pedro: levántate. Hay gente en el nombre de Jesús que tiene que levantarse de esa mala experiencia, de ese fracaso, de esa traición, de ese dolor que te marcó. Pablo dijo: yo una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. La meta es Cristo. Usted tiene que tener ese norte, esa meta. Usted tiene que estar convencida y usted va a lograrlo, va a llegar, porque Dios está con usted. No permita que nada, fracaso, detenga lo que Dios quiere hacer contigo. Y que yo quiero compartir algo maravilloso. Dice: si Jehová no edificara su casa, o la casa, hermanos trabajadores, que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por favor, mire el que está a su lado, dígale: ten paz. Todo está en el gobierno y los designios de Dios. No hay nada que se le escapa de las manos del Padre. Todo está en Él. Alguien dijo: lo espiritual transforma lo material, y lo espiritual se gobierna por medio de la oración. Hay algo que quiero compartir, y es acerca de que el ángel le dice: átate la sandalia. Pedro se había quitado la sandalia. Pero ¿qué significa la sandalia? Esto habla de camino. Diga conmigo: camino. Dice también que tenemos que ponerlo al calzado, que representa que la buena noticia del Evangelio. Así que le dice: ponte. Pero también habla de destino. Diga conmigo: destino. Nunca podemos soltar el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Átate la sandalia. Habla de fuerza, habla de guerra. Cada soldado que se ataba su sandalia era que estaba propuesto ahí a vencer, a conquistar. Usted tiene que levantarse a conquistar, a vencer todo obstáculo que quiere impedir que usted disfrute de su victoria. Síguete, ponte tu manto. Habla de autoridad, gobierno, unción, poder. Hay momentos donde debemos vestirnos con la armadura de Dios. Hay momentos que nos sentimos cansados, sin fuerza, ¿sí o no? Que a
veces sentimos que ya de este proceso no vamos a salir, que de esa situación no podremos levantarnos. Cada cosa en la Biblia tiene un significado extraordinario, y está ahí, es para que podamos indagar, buscar qué Dios nos quiere decir, qué simbólicamente Dios nos quiere hablar o qué representa en la Biblia. Así que la Biblia dice, las Escrituras, y lo hizo así, porque algo que va a traer resultado en tu vida es que podamos obedecer a Dios sin cuestionar, que podamos decirle, si tú lo dijiste, yo lo voy a hacer. Dice Pedro, dice así, le dijo, entonces sígueme, porque Dios no te va a salir, no te va a sacar de un proceso hasta que tú no estés preparada o estés preparado. Él tuvo que experimentar algunos pasos para la gente, ¿verdad? Dios lo llama, tienen una asignación de Dios y es bueno, y lo sabemos, ¿sí o no? Pero usted tiene que esperar su turno, usted tiene que esperar el sí de Dios. Dios te da una palabra, tú tienes que vivir por esa palabra. Pero el mismo Jesús también dijo, y cuando fuere tiempo, aún no es mi tiempo, Él lo declaró. Así que cuando pasa eso, dice que Él le siguió. Las cadenas se le quitaron solas. Él pasó entre el medio de los guardias y Él creía que era una visión. La Biblia establece en los Salmos, y seremos como aquellos que sueñan. Hay cosas en la vida que nos pasan que a veces parecieran un sueño. Y esto no solamente en las Escrituras, hay milagros que Dios hace en nuestra vida que luego podemos decir, realmente no fue por mis fuerzas. Y experimentamos lo que es la bienaventuranza de Dios. Hay personas que creen que todo en la vida es proceso. Hay gente que cree que todo en la vida es dolor. Si Dios permite un dolor en tu vida, es porque te quiere enseñar algo. Es porque Dios quiere mostrarte algo. Así que Pedro creía que era una visión de tan glorioso que era esto, porque ni siquiera él podía entender que Dios podía librarlo de esa situación. Y es lo que pasa con nosotros. Creemos como que eso es tan grande, esa situación es tan dura, y nos acostumbramos a eso. Pastor, es que ya yo dejé de orar por él. ¿Cuántas personas yo he escuchado? Mujeres decir, ya yo dejé de orar por él. Que sea Dios que lo agarre y haga lo que quiera con él. Hay algunos que se lo entregan a la funeraria espiritual. Señor, mátalo, llévatelo, porque ya. Y qué bueno que pareciera como un sueño cuando tú lo ves moldeado, sirviendo a Dios, levantando manos santas, viendo ese gran profeta, ese hombre ungido, que un día le dijiste al Señor, ya yo dejé de orar porque yo no veo cambio. Dios está trabajando. Él nunca ha dejado de hacerlo. Lo único que Él trabaja de la forma que nosotros no esperamos y quizás no entendemos, pero Él está trabajando, Él está obrando. Mi pregunta es, ¿cómo yo puedo dormir si yo sé que mañana es mi veredicto? Pregúntate. Usted sabe que la gente, sabiendo que tienen que pagar la casa, tienen una pequeña situación y no duermen. Yo tenía que ir a trabajar, amado, y yo no dormía esa noche porque era mi primer día de trabajo. Cuando a veces voy a la capital, que sé que tengo que ir a la capital, ese día no duermo. Cuando tengo una situación que no puedo resolver, muchas veces me quita todo el sueño. Cosa tan sencilla que se puede resolver con tan poca cosa y nos turbamos tanto. El mismo Jesús en medio de la copa nos enseña a descansar y dormir, donde todo el mundo preocupado. Es que no se preocupa por nosotros. No ve que nos vamos a ahogar aquí y Él ahí durmiendo. Yo quiero leerle un texto acerca de esto, en Salmos, de lo que yo le estoy hablando. Salmo 4:8, en paz me acostaré
y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Alguien confiado puede descansar, puede dormir. Alguien confiado por encima del pronóstico que mañana es su veredicto, ellos están seguros que Dios te encontró y Él nunca lo ha perdido. Alguien que tiene el total cuidado, ¿verdad? Que tiene ese control. Necesitamos, amados, poder descansar y poder dormir en las promesas de Dios. ¿Alguien está dispuesto a descansar en las promesas del Padre? De dejar de vivir una vida tan preocupada. Personas que por tanta preocupación terminan enfermos. Personas que el médico mismo, y cuéntame, ¿qué es lo que me llamó la historia de una persona que fue y buscaron y se dieron cuenta que el problema era que estaba preocupada? No, a veces no quiero abundar mucho porque me acuerdo un compañero mío de trabajo, un excelente compañero, pero un día goteó, se cayó, ¡pam! Tuvieron que llevarlo al médico. Pero el problema, el médico se dio cuenta que estaba estresado, estaba tan enfocado en ganar, obtener, y enfocado se descuidó de su salud y se cayó, y el médico simplemente le dijo: tienes que descansar, el estrés te va a matar, el estrés va a acabar con tu vida. Dígale por favor al que está a su lado: tienes que descansar en Dios. Hubo uno que se atrevió y le dijo ese dormilón. ¿Usted sabe a quién se lo dije? ¿Cómo podía Pedro dormir estando en tan grande aflicción? Salmo 3:5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Por qué él se acostó y dormí? Y durmió. Y esto habla mucho, pero lo descuidamos. Por eso muchas veces vemos congregaciones enfermas. Pero gracias que tú eres una congregación saludable, que descansa en las promesas de Dios. Ya concluyendo, dice que llegó, pasó y llegó a la puerta de hierro. Diga conmigo: puerta de hierro. Era una puerta grande que para moverla debía ser con muchos hombres, mas sin embargo dice que se abrió sola. ¿Cómo se abrió? Ay. Hay puerta que es Dios que la va a abrir en ti. Por eso dice que la puerta que Dios cierra, ¿qué? Pero la que Él abre, Nadie la cierra. hay cosas que han pasado en mi vida que no tienen que ver nada con lo que yo sé, aprendí. Simplemente diga conmigo: pura gracia. Amén. Pastor, ¿y cómo usted lo logró? ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál fue la hazaña? ¿Cuál fue la estrategia? Esto no se trata ni de estrategia ni de hazaña. Se trata de Dios que le place hacerlo como a Él le plazca. Y la única gloria se la lleva Él. Así que Él, volviendo en sí, diga conmigo: volviendo en sí, se dio cuenta que era verdad. Esta palabra llama mucho la atención porque muchos de nosotros necesitamos volver en sí. Reconocer cuáles son las cosas que debo trabajar, cuáles son las cosas que debo dejar y cuáles son las cosas que yo me debo apropiar. El hijo pródigo se dio cuenta que él estaba caminando mal, lo había malgastado todo y estaba ahí con los cerdos. Y un día digo: pero venga, que en la casa de mi padre aún los sirvientes viven como reyes. ¿Qué yo hago aquí? Me voy a levantar e iré a mi casa de mi padre. Sí, Señor. El volver en sí es bueno. Diga conmigo: es bueno. Porque muchas veces no hace reconocer cuáles son las áreas que debo trabajar y que tú y yo debemos trabajar. El volver en sí nos bendice. Así que el ángel se dejó
Y ya concluyo diciendo esta palabra. Toda la iglesia oraba. Y es donde doy conclusión. Ya el ángel lo deja. Pedro se da cuenta que es verdad todo lo que llega a la casa donde estaban orando, de María creo que era. Ahí estaban los hermanos en ese lugar orando por Pedro. Dice que Pedro toca la puerta. Hay una joven que sale, pero al escuchar la voz de Pedro se emocionó tanto que no pudo abrir la puerta. Y ella va a dar la noticia: Pedro está allá afuera. Todos los que estaban orando ahí dijeron: ese es un espíritu, ese es su ángel. Pero ven acá, ellos están orando fervientemente por una petición para que Dios haga algo. Ahora Dios manda la respuesta y no la creen. ¿Por qué somos así? Estamos orando: Señor, yo necesito que tú me sanes. Y de repente Dios, con algo tan sencillo, llega el momento de tu respuesta. Llega el momento donde Dios dice: ya es tiempo de yo darle su costilla. Ya es tiempo de yo darle la respuesta. Y de repente llega y la pasamos por alto. Porque muchas veces oramos, pero no creemos lo que oramos. Así que él ya le fue a decir: es Pedro, él está allá afuera. Y ellos decían: no es él. Estás loca. Ay, Dios mío. Pero ¿cómo le pueden decir eso si están toda la iglesia unida? Señor, necesitamos que tú traigas la familia, que tú traigas un crecimiento extraordinario, que tú traigas finanzas, que tú traigas rompimiento. Y de repente Dios trae la respuesta. ¿Y será verdad eso? Pero tú oraste por eso. El problema es que muchos de nosotros creemos que Dios no es capaz de respondernos por el tiempo que tenemos o por el tiempo que llevamos. Es que ya yo creo que ya Dios se olvidó de mí. Dios no se olvidó de usted. Dios lo va a hacer al tiempo de Él. El tiempo de Dios es perfecto. Él no llega ni después ni antes. Llega el justo momento. Cuando necesitamos esa respuesta. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Así que la insistencia de esta joven. ¿Usted cree que esa mujer, esa joven, no abrió la puerta por casualidad? Dios lo permitió que no lo abriera para que vea que muchas veces oramos, pero no creemos. Muchas veces pedimos. Por eso que la Biblia nos habla, el apóstol Pablo, que nuestras peticiones deben ser conocidas, presentadas a Dios, pero con acción de gracia. ¿Qué tiene que ver esto? Es que cuando tú le presentas a Dios, tú das gracias porque tú sabes que ya Él te escuchó, tú sabes que ya Él te respondió y te va a contestar de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Amén, amén. Porque hay oraciones como que a veces tarde, pero Él le dijo a Habacuc: escribe en tabla, pon la visión, porque aunque tardare, tenlo por cierto que se va a cumplir. Tenlo por cierto para que todo el que la lea, todo el que la escuche pueda darse cuenta que lo que Dios promete lo cumple, que lo que Dios dice, Él lo hace. Amén. Una iglesia que ora es una iglesia que va a estremecer. Hasta que tuvieron que abrir la puerta y ellos ver por sus propios ojos el cumplimiento, la respuesta hecho una realidad. Yo no sé lo que tú esperas de Dios. Yo no sé por lo que tú estás orando. Yo no sé si tienes un mes, una semana, un año. Hay algunos que tienen aquí quizás 3 años orando por algo. No dejes de orar. Él va a escuchar de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar.